Hola, muy buenos días. Me siento muy contento de que podamos meditar nuevamente la palabra de Dios e iniciar así este día. Continuamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 21. Ya estamos en el día 25 y tiene como título Fidelidad contra impiedad. Y voy a darle lectura a estos versículos y dice de la siguiente manera. Dice así: los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacía, así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y luego él podría tomar lo que quisiera, el criado contestaba: no, me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, le llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto, regresaba a su hogar. Y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. De esa manera, Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En el versículo número 12 vemos que nos dice que los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. ¿Sí? En la siguiente meditación vamos a ver las causas de por qué asumían ellos esa actitud, por qué los hijos de Elí eran malvados, y ello nos va a dejar una enorme lección en nuestra paternidad. Vamos a ver una enseñanza increíble que nos va a bendecir. Aquí solamente vamos a ver qué es lo que ellos hacían y también tiene una enseñanza. Versículo 17 dice así: el pecado de estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. O sea, estaban tomando de lo primero, estaban tomando de lo mejor, estaban tomándolo anticipadamente antes de que se le ofreciera al Señor. Y vemos aquí en la escritura que ellos enviaban a sus criados a pedir al que preparaba el sacrificio, a pedir una porción de ello, de lo mejor. Y cuando ellos se negaban a entregarles esa porción, porque primero habría que ofrecérselo al Señor, ellos respondían de esta manera, que vemos aquí en el versículo 16. Les decía: me la tienes que dar ahora, de lo contrario te la quitaré a la fuerza. Wow, o sea, la verdad que fuerte, ¿verdad? O sea, se ponían así como decimos en México, se ponían bien bravos. Eh, no era una forma, no era una manera, pero así era como ellos le respondían. Esta historia de Ana, pues vemos aquí que se ve empañada por esta situación lamentable. Estos jóvenes no podían más que tener un final
fatal, un final terrible, como lo vamos a ver en unas próximas meditaciones. Y que bueno, también tenemos que entender que será el final de todos aquellos que tratan con desprecio e indiferencia la manera en la que honran al Señor y como es justo hacerlo, debido a todas sus bondades, sus misericordias sobre nuestras vidas. Pues estos jóvenes estaban en una altísima posición de privilegio como la que el Señor nos da a cada uno de nosotros al haber creído en su Hijo Jesucristo y ahora pertenecer a esta gran familia de Dios. Y que nos dice también Hebreos que por el cual tenemos también entrada al trono de la gracia. Tenemos acceso, eso es maravilloso. Y bueno, vemos también que vemos que Ana, a diferencia de estos jóvenes malagradecidos, el privilegio que se les había dado, Ana vemos una actitud diferente, un espíritu diferente, vemos en ella gratitud y reconoció ello del Señor, la gratitud, la misericordia. ¿Y esto qué creen? Esta actitud pues nos abre el cielo. En el versículo 20 y 21 nos dice lo siguiente. Elí bendecía al Cana y a su esposa diciendo que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer, a cambio del que ella te ha dedicado. Y el Señor bendecía a Ana, la cual quedaba embarazada. Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! ¿No te parece? Ella recibió muchísimo más de lo que le ofreció al Señor. Pero lamentablemente a nosotros muchas veces nos guía, muchas veces nos domina el temor. Pensamos que si damos más, nos quedamos con menos. Pero la verdad y la realidad es que las matemáticas así no funcionan con Dios. Las matemáticas de Dios son totalmente diferentes. Las matemáticas de Dios nos dicen que entre más damos, más recibimos. Y si aprendemos esta gran lección que vemos aquí en esta meditación, en estos pasajes de la Escritura, si aprendemos de ello, nuestras vidas van a ser enormemente bendecidas. Y bueno, el Señor será honrado y nosotros también bendecidos. Ahora no lo hacemos con un fin de conveniencia, sencillamente entendemos, como lo mencionamos la vez pasada, es una ley espiritual. Cuando nosotros sembramos, a la misma vez también cosechamos. Y sembramos en la medida en la que cosechamos, en la medida en la que sembramos. Entonces, esa es la meditación del día de hoy. Espero que te haya bendecido como me bendijo a mí. Y nos vemos mañana puntuales, temprano, en esta nueva meditación. Que el Señor te bendiga.